que vamos a ver, vamos a ver matriz de riesgo. Tenemos por suerte a dos integrantes del comité, a los cuales les agradecemos. Ellos se van a presentar ahora. Así que le voy a dar la palabra a Guille. Muchas gracias por animarse a exponer. Y bueno, cualquier cosa, estoy acá, me avisás. Como te dije, te voy cantando las preguntas que surjan en el chat. Dale. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a charlar un poquito de matriz de riesgo. Quería hacerles un comentario que es, la presentación que tengo está un poco desordenada. La verdad que la cambié varias veces y la voy a tratar de hacer de la mejor manera que encuentro, porque si les doy muchas definiciones de entrada va a ser medio complicado, como que aburrido, digamos, y por ahí es interesante ir directamente a una matriz e ir viendo los temas. Esto apunta a que les voy a pedir que hagan todas las preguntas que quieran, en el momento que quieran, no esperen al final, pero tengan en cuenta que por ahí pueden preguntar algo que figura en la presentación más adelante. ¿Se escucha bien, no? ¿O quieren que hable más fuerte? O no sé, me avisan cualquier cosa. Se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, este trabajo lo hicimos en colaboración dos miembros, como dijo Sebastián. La otra persona es Gabriel Cardoso, que tuvo algunos problemitas personales. No sé si Gabriel estás presente o ya o no está, pero bueno. Gabriel es licenciado en Administración, que está formado en el instituto, es docente y hace educación, y es responsable del área de auditoría interna en la Corporación Tabacalera Jujeña. Mi caso, bueno, yo soy Guillermo González, yo soy contador público de la UBA, tengo un CIA en el capítulo de Nueva York, de Estados Unidos, soy gerente de auditoría para América Latina de IBM, y bueno, hace ya unos cuantos años que tengo este puesto, y a su vez en el pasado fui también auditor interno de la corporación. Bueno, tenemos las dos, me olvidé de pasar los dos charts, discúlpenme. Bueno, la agenda que vamos a ver hoy es, vamos a hablar un poco del tema matriz de riesgo. ¿Qué es para esto necesito previamente definir un riesgo. Después vamos a hablar qué significa una matriz de riesgo. Inexcusable o imperdonable no hablar cómo medir un riesgo, y acá nos vamos a meter en un debate seguramente, y me gustaría que si alguno tiene alguna pregunta la haga, porque no hay una norma o no hay una fórmula para hacer esto. Y después una reflexión en la frase de portada, que dice que la matriz de riesgo es una herramienta para la planificación de la auditoría interna, y yo creo que es fundamental para esto, ¿no? Bueno, yo voy a pasar directamente a una matriz de riesgo estratégico. A ver, les cuento que hay dos tipos de matrices. La matriz de riesgo estratégico es una matriz que define un ente, que puede ser una corporación que busca lucro económico, puede ser una entidad sin fines de lucro, puede ser una entidad gubernamental, es decir, cualquier tipo de organización jurídica puede establecer una matriz de riesgo estratégico. En la matriz de riesgo estratégico se incluyen los eventos, las potencialidades preexistentes que pueden darse, que de alguna manera alterarían los objetivos de la entidad, del ente. Si estamos hablando de una empresa que busca ganancias, obviamente que los riesgos van a estar relacionados con temas de rentabilidad, temas de mercado, temas de competencia, temas de habilidades de los empleados, etc. Ahora, ¿qué es un riesgo, no? Un riesgo, de vuelta, es cualquier cosa que pueda suceder que pueda afectar la capacidad del objetivo de la corporación o de la empresa, ¿sí? Existen muchos tipos de riesgo. Acá voy a saltar a este chart. Podemos tener riesgos estratégicos que tienen que ver con temas generales,
En general, los riesgos estratégicos no son controlables. Riesgos operacionales, que son la mayoría de los riesgos que se ven en auditoría interna, son operacionales. Operacionales porque tienen que ver con un proceso, por ejemplo, proceso de compras, proceso de cobros, de sueldos, de recursos humanos, lo que se les ocurra. Tenemos riesgos naturales, que son en general las catástrofes naturales, los temas que pueden pasar, inundaciones, lluvias, terremotos, volcanes, cosas que pueden ocurrir, que podrían afectar a la compañía y que realmente es muy difícil de controlar o de mitigar. Los financieros impositivos, que son, bueno, los que la mayoría de ustedes deben conocer en el trabajo del día a día, los que tienen que ver con temas de contabilidad, con temas de impuestos, etc. Algo que hoy en día se está dando más y más, que son riesgos de reputación e imagen, que tienen que ver con la manera que una corporación se posiciona. Cuando yo digo corporación o empresa, ¿sí? Yo vengo de una corporación, en general utilizo esa terminología. Pero puede ser una empresa cualquiera, se posiciona en el mercado en el cual opera, ¿sí? Que tiene que ver también con el entorno social, los riesgos de entorno social que tienen que ver en dónde estoy operando mi negocio. Y de acuerdo a eso podemos tener temas que tienen que ver con la cultura del lugar, las cosas que se suelen hacer o las que no se hacen, es decir, las costumbres, los hábitos. También tenemos temas ambientales, que pueden ser de contaminación, provisión de agua, provisión de luz, provisión de energías, y los legales o regulatorios que tienen que ver con el entorno en el cual operamos, es decir, con las leyes, decretos, reglamentos, estatutos, todo lo que las corporaciones tienen que cumplir, ¿sí? El último punto que figura acá es, en teoría de riesgo no existe el riesgo cero, no hay manera de llevar un riesgo a cero, y si la hay, es muy, muy caro y con certeza que no se va a poder mitigar, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo más, si no, voy a pasar a lo que es la matriz de riesgo. Es una herramienta para visualizar tanto la probabilidad como el impacto. En una matriz de riesgo medimos dos cosas. El impacto de un riesgo, de un evento, se mide en una columna, en un eje, y en el otro eje se mide la posibilidad de ocurrencia. Acá voy a ir a la matriz estratégica que les había comentado. En este ejemplo que tengo acá, y no hay una sola manera de mirarlo. Acá, la probabilidad se mide como baja, medio alta o alta. Algunas veces lo van a ver como baja, media, alta y muy alta. Y el impacto lo van a ver también como alto, medio o bajo. Ahora, ¿cómo defino dónde coloco un riesgo? Y esa es la pregunta del millón, y la verdad que hay mucha bibliografía al respecto, pero en general lo que se hace es, de acuerdo al tamaño del organismo que estamos hablando, si es una corporación que tiene comités, por ejemplo, si hay un comité de auditoría en la corporación, el comité de auditoría es el responsable de discutir cuáles son los riesgos estratégicos y qué son las cosas que pueden pasar que afectan a una compañía. En general, por los que yo conozco, los riesgos estratégicos suelen definirse entre alrededor de 15 y 25. Se trata de que no sean muchos, porque si no estas matrices se transforman en algo completamente inmanejable. En este ejemplo que están viendo acá, arriba a la derecha van a tener los riesgos de más impacto y más alta probabilidad, ¿ok? Que pueden ser... una cosa más, en una matriz de riesgo empresarial, algunos riesgos se definen como una sentencia, como esto, marco regulatorio gubernamental. Yo no puedo decir que eso sea un riesgo en sí, pero lo que sí puedo decir es que se corren riesgos si el marco regulatorio cambia de un momento a otro, que puede ser que salga, no sé, prohibición de importación, algún tipo de regulación interna que complique un mercado, o cosas parecidas, ¿sí? En este ejemplo que estamos viendo acá, también está definido como alto impacto y alta probabilidad, la cultura empresarial.
O sea, y la lealtad de la fuerza laboral. Es decir, esto suele pasar en compañías que tienen un resultado que depende fuertemente de los empleados, de que los empleados hagan algo para la compañía, y no solamente que operen los procesos, sino que ejecuten tareas de consultoría, por ejemplo, o de servicios, o temas parecidos. La manera de hacer negocios, nuevos modelos de negocio, cambios en la visión de negocios de los clientes, es decir, la manera que nuestros clientes se enfocan en el mercado, es también un tema, un riesgo estratégico, porque si no lo logramos entender, nos puede llegar a ir muy mal. Y hoy en día, este es el quinto punto que hay acá, es un punto que es, les diría, común a muchos procesos, que tiene que ver con la seguridad cibernética y la protección de la información. Esto tiene que ver con la manera que se hacen negocios cada vez más y más en Internet, cada vez más estamos en contacto con una computadora o con un sistema que hace algo, y por otro lado la protección de información, porque cada vez estamos en un marco regulatorio cada vez más fuerte en términos de protección de información, tanto la personal como la de la empresa. En un segundo nivel tenemos efectiva separación de funciones. Esto tiene que ver con la manera que una compañía define las tareas para evitar que existan tareas conflictivas en cabeza de un mismo empleado o de un mismo grupo de personas, ¿sí? Y por último, en esta primera columna, que son los temas de alta probabilidad, educación, entrenamiento y habilidades del personal clave. Es decir, toda compañía tiene un grupo de personas que son las definidas como personal crítico o clave, y esas personas tengo que asegurarme de que estén continuamente entrenadas, que estén educadas, y que las habilidades de esas personas sean las adecuadas. No voy a ir leyendo todo, pues si no, no terminamos más, pero en las otras dos columnas, en la media alta, medio baja y en la baja, tienen más temas que están definidos en esta matriz de riesgo estratégico. Les voy a ver, en la mayoría de estos puntos hay algo que se puede hacer para mitigar, ¿no? Ya sea, por ejemplo, impacto en reputación, es cuidar la imagen de la compañía, capacidad tecnológica, es decisiones de inversión, cambios en los competidores que tengo acá en medio bajo, ahí ese es un riesgo estratégico que es difícil de controlar, porque la verdad que es muy poco lo que se puede hacer para influenciar qué hace la competencia. Proveedores de tecnología, también es un tema que tenemos que saber elegir cuáles son los proveedores que mejor se adaptan a los requerimientos de la compañía, y así con todas estas cosas que ven acá, ¿no? Voy a leer las otras que hay: continuidad de negocio, acá arriba, posicionamiento de nuevos productos, entorno económico y financiero, recuperación de datos. La recuperación de datos es un tema que se está poniendo más y más de moda, digamos, porque cada vez los individuos y las empresas tienen más y más derechos de recuperar la información que los demás guardan de cada uno de nosotros. Esto tiene que ver en Europa está muy avanzada esta regulación, y eso no deja de ser un riesgo estratégico en muchas compañías. Se dan cuenta que uno ve esta matriz, y esta matriz parece un poco como que, ¿de qué me están hablando? ¿No? Es decir, es una suma de cosas que después voy a tener que ir bajando. ¿A dónde la voy a ir a bajar? Bueno, vamos a ir al segundo nivel, y acá tomé un ejemplo del departamento de compras de esta empresa que estamos hablando, ¿no? La misma matriz de riesgos que está abierta en 4 columnas de probabilidad y 3 filas de impacto: impacto bajo, medio, alto, probabilidad baja, medio alta y alta. Y acá hay temas más concretos de lo que es un proceso de compras. Si quieren ir leyendo, por ejemplo, acá en medio baja, la falta de entrenamiento del personal. En teoría, la gente que trabaja en un departamento de compras tiene que tener conocimiento de mercado, tiene que tener cierta integridad, es decir, cierto requerimiento de skills que requiere un comprador, que es riesgoso no tenerlo, ¿sí? Si voy al extremo de alto, por ejemplo, en conflicto de intereses, integridad de los empleados, ciclo operativo de compras, confidencialidad de la información y seguridad cibernética. Acá hay dos que se repiten de la matriz anterior, porque la seguridad, los temas de cyberattack están a la orden del día.
Y la confidencialidad de la información, esto tiene que ver con la manera que un departamento de compras se relaciona con sus proveedores, ¿sí? O sea, cualquier cosa que acontezca en la confidencialidad de la información puede llegar a afectar la operación de un departamento de compras. Tengo acá abajo errores manuales en especificación de producto. Esto es típico de compras, es decir, si alguien compra, o si el departamento está comprando algo que no es lo que realmente se necesita, más allá de que sea una responsabilidad de compras, porque puede venir mal definida la configuración o la especificación que le pidieron a compras. En ese caso, el proceso va a tener un problema originado por otro departamento, digamos, ¿no? Y tenemos, bueno, temas como los demoras en la actualización de la base de proveedores, errores manuales, proveedores con poca tecnología, integridad, entorno económico y financiero, capacidad de retención de proveedores. Son todos temas que de alguna manera están impactando este proceso de compras que les estoy mencionando. Ahora bien, ustedes se pueden preguntar por qué estoy colocando, no sé, por decir, la continuidad de negocio en impacto alto y probabilidad baja, y no en alto, alto, o en cualquier otro cuadrado de los que tengo acá. Y esto tiene que ver con este punto, ¿cómo se mide un riesgo? Es decir, el riesgo, como se ve en la matriz, se mide en dos dimensiones, ¿no? Probabilidad de ocurrencia e impacto. La probabilidad de ocurrencia tiene que ver con estadísticas que yo tengo o esperanzas que yo tengo de eso que estoy diciendo que puede ocurrir, cuán probable es que acontezca. Les doy un ejemplo extremo. El impacto, por ejemplo, de una catástrofe natural tipo que caiga un meteorito en una planta. Y la verdad que si cae, olvídense, nos olvidamos de la planta y de todo lo que hay alrededor, seguramente. Ahora, es alta la probabilidad de que eso ocurra y la verdad que yo recuerde no ha pasado nunca. Entonces la probabilidad es bajísima. Es un riesgo que ni vale la pena tener en ninguna matriz, porque además no hay manera de evitarlo. Ahora, para medir el impacto también hay muchos temas, perdón, hay muchas maneras de medirlo. Pero lo que las compañías suelen hacer es, toman la historia previa de las auditorías anteriores, de ese proceso, obviamente, o del scope que estamos viendo, aunque se dé en otros procesos, porque, por ejemplo, habilidad del personal es un riesgo que puede estar presente en muchos procesos, no solamente en compras. ¿Qué quiero decir? Yo tengo problemas en una compañía para definir la habilidad del empleado que está trabajando en el sector. En todos los sectores, bien puedo pensar que en compras también lo voy a tener. ¿Se entiende? Ahora, las estadísticas, eso tiene que ver con la data que tenga la compañía, información histórica, las veces que ha fallado, que hemos tenido fallas en tal o cual proceso, que hemos tenido problemas, errores, conflictos. La información del mercado, porque esto tiene que ver con hacia dónde está operando la compañía, cuál es el mercado en el que operamos, y bueno, cuál sería el impacto. Por ejemplo, si yo estoy en un mercado donde entran competidores muy grandes, y la posibilidad de pérdida de parte de la operación es alta, por ejemplo. Bien puedo decir, si yo no me adapto a lo que mi competidor está haciendo, voy a correr un riesgo alto. Y por último, el grado de automatización del proceso. Esto tiene que ver con que tradicionalmente decimos que un proceso con alta ejecución manual es mucho más probable de que tenga un problema que uno automatizado. Ahora bien, en un proceso automatizado, si defino mal los parámetros del sistema, y ahí va a estar mal toda la operación que opero en ese proceso. Y el orden, ¿cómo pongo primero? ¿Impacto o probabilidad? La realidad es lo más práctico, y acá no hay fórmula, gente. Acá pueden empezar por otra manera, pero empezar definiendo el impacto, porque el impacto es teórico. El impacto es si esto acontece, ¿qué me pasa? ¿Sí? De acuerdo a cómo vayan impactando, las voy colocando en alto, medio, bajo, ¿sí? O de la manera que cada uno defina su matriz. Y después, la probabilidad
tiene que ver también con la información que decía anteriormente, la información histórica, información de estadística y lo que conozco de mercado, y mucho trabajo de comunicación con otros departamentos para entender cuál es la situación de la compañía, qué cosas están pasando alrededor nuestro y qué cosas se esperan que pasen a futuro. Bueno, yo tengo un caso a completar entre todos, que no sé si tienen interés, si hay alguna pregunta o algo que les gustaría saber. Tampoco es obligatorio que lo hagamos ahora, ¿no? Pero no sé si tienen ganas de que ahonde un poquito más en el tema de compras, pero bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a ver para qué se hace todo esto que es una matriz de riesgo. A lo largo de nuestro trabajo de auditoría, yo tengo que tener un plan de auditoría. Es decir, el plan de auditoría es anual, el plan de auditoría se hace sobre una base determinada, y las matrices de riesgo son las que sirven para definir qué es lo que voy a auditar. Normalmente una compañía tiene una cantidad de recursos limitados para hacer auditoría, es decir, a mí me encantaría hacer 50 auditorías en un año, no puedo, tengo un team limitado y puedo hacer una auditoría por mes, así que puedo hacer 12 auditorías en un año. Y tengo que elegir las auditorías que se van a hacer. Entonces, ¿cómo se eligen las auditorías? Y bueno, se entra en una matriz de riesgo y se va midiendo lo que tiene alta posibilidad y alto impacto, y se van viendo esos riesgos donde van cayendo, ¿sí? Por otro lado, yo puedo trabajar con un tercer nivel de matriz de riesgo, que es la tabla de evaluación de procesos, donde puedo definir que un proceso determinado, qué peso tiene en la corporación o en la empresa, y ordenarlos. Y a medida que los voy ordenando, voy definiendo que las auditorías más frecuentes que voy a hacer van a estar dadas en el relacionamiento con clientes, por ejemplo, si tengo una empresa altamente dedicada a la venta, ya sea de productos o de servicios. Puedo tener, si es una empresa, por ejemplo, que depende mucho de importación de productos, y con toda certeza que todo lo que sea comercio exterior va a estar en el top, ¿viste? O sea, va a ser una área que tengo que auditar continuamente para entender que no tenga problemas ahí, porque si tengo problemas y me sacan la licencia de importación, es muy probable que no pueda operar en el mercado. O sea, todo esto que les estoy diciendo va a tener que ver con un conocimiento que se tenga de la corporación o compañía en la cual estamos trabajando o para la cual queremos armar la matriz de riesgo. Es decir, vamos a tener que entender los objetivos de la corporación, vamos a tener que entender a dónde apunta y lo que está pasando, ¿no? Que es toda la información que se va a ir reuniendo a lo largo del proceso de planeamiento de auditorías. Una vez que yo tengo decidido dónde tengo que auditar, bueno, se le dará valores, que eso depende de cada entidad, le da un valor diferente, pueden ser numéricos, pueden ser colores, lo pueden ver de muchas maneras diferentes. La vez pasada yo recuerdo haber visto unas tablas que presentó Naila que estaban muy interesantes, que tenían que ver con un montón de historial y mucha estadística de por medio que da valores matemáticos. Los valores matemáticos pueden ser muy útiles para definir qué cosas se revisa y qué cosas se deja, pero hay que tener cuidado porque también puede haber cosas que no sean medibles matemáticamente, como impacto en reputación o temas de competencia, de estrategia y demás. ¿Sí? Bueno, yo ahora les quiero comentar las reflexiones que hay sobre una matriz de riesgo. Es como les decía antes, es una herramienta útil para la planificación que nos indica dónde concentrar la actividad de auditoría que vamos a tener. Da también una idea de dónde están concentrados los riesgos de un negocio, de un proceso, de una compañía. Este es un tema, el tercer bullet es un tema porque una matriz de riesgo necesita ser actualizada las veces que sea necesario, es decir, en un entorno que es muy cambiante, la actualización de la matriz de riesgo es esencial para estar al tanto de dónde tenemos que estar. Y acá hay un tema. La mayoría de las organizaciones genera un plan de auditoría anual y se genera, como la palabra lo dice,
se puede hacer en octubre, noviembre, diciembre, depende de cada empresa, lo hacen un poquito antes de terminar un periodo para el año siguiente o para el periodo siguiente. Muchas veces puede pasar que estamos en la mitad del periodo siguiente y ya lo que tenemos definido no sirve para nada. ¿Por qué? Porque las matrices de riesgo cambiaron y tenemos que revisar otra cosa. ¿Sí? Y bueno, eso nos tiene que permitir, la actualización de una matriz de riesgo nos tiene que permitir ver dónde están esos cambios y hacia dónde tenemos que apuntar si tenemos que dejar una cosa para dedicarnos a algo mucho más riesgoso. ¿Sí? La matriz de riesgo es un punto de partida para las 3 líneas de defensa. La mayoría de ustedes supongo que deben saber de qué se trata. En teoría de riesgo, las 3 líneas de defensa es las líneas de negocio, es decir, la primera línea gerencial en cualquier organización, las líneas de control interno, y el departamento de auditoría interna, que en teoría es independiente y tiene sí, es independiente de los otros dos. Después tenemos por otro lado las entidades externas y demás, pero bueno, cuando las 3 líneas de defensa hacen un trabajo de, digamos, de definición de cómo vamos a controlar el negocio de una compañía, la matriz de riesgo es un punto de partida común para las 3 organizaciones para definir las prioridades que van a hacer. Y esto tiene que ver con el tamaño de las corporaciones. En corporaciones muy, muy grandes, corporaciones internacionales, multinacionales, etc., estas 3 líneas están muy marcadamente diferenciadas. Muchas veces si tenemos una empresa chica, una empresa familiar, es muy probable que no existan 3 líneas, que exista una sola, la operativa, y que todo esté en manos de un solo departamento o una sola persona. Bueno, ahí tendremos que vernosla para ver cómo hacemos con la separación de funciones y para tener opiniones independientes del tema, ¿no? El siguiente punto tiene que ver con cómo medimos lo que... Perdón, ¿hay alguna pregunta? Ok. Una compañía tiene una masa de procesos para auditar. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden existir muchos procesos, pueden existir diferentes lugares donde la compañía ejecuta ese proceso, y eso es lo que se llama universo de auditorías posibles, que es básicamente el grupo completo de cosas que yo puedo auditar en una compañía dentro de un término determinado. Ahora bien, la matriz de riesgo ayuda a definir cómo se mide cómo se define una unidad. Normalmente una unidad se va a definir cuando haya un responsable, cuando existe una ubicación geográfica, y un proceso end-to-end o punta a punta que se ejecuta en esa unidad. La clasificación de riesgo entre controlable y operativo definirá el riesgo residual. Bueno, la mayoría de nosotros sabemos lo que es el riesgo residual, es el riesgo que no va a ser, digamos, controlado por ningún punto de control. Vamos a dejarlo como algo que queda y es una decisión gerencial, ¿sí? El tema de riesgo residual, o riesgo inherente, riesgo residual, son todos términos que van a escuchar siempre en teoría de riesgo. Tiene distintos conceptos o distintas interpretaciones según quien lo vea. Les doy un ejemplo de lo que es un riesgo residual en cobranzas, por ejemplo. Si yo tengo el riesgo de cobro, el riesgo completo o total es que no cobre un monto a cobrar, una factura. Y el residual sería, si yo tengo garantías del cliente que me permiten pensar razonablemente que puedo recuperar una parte, la diferencia que hay entre el total que tengo a cobrar menos la posibilidad que tengo a recuperar algo, ese sería el riesgo residual de pérdida, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta a este momento. No, bueno. Más adelante esta presentación la van a tener todos, no tengo problema que se distribuya. Los siguientes modelos que tenemos acá es para el departamento de compras, es un ejemplo de temas muy, muy específicos de compras. Por ejemplo, en este caso tenemos una matriz donde el proveedor no cumple con los requisitos de calidad, el proveedor no suministra productos según cantidades solicitadas, no entrega el producto en tiempo y forma, o no tiene estabilidad económica. Son riesgos muy,
muy directos, muy comunes, de alto impacto, y acá la probabilidad es baja. Yo les diría que acá la probabilidad de baja, mediana o alta yo la iría tratando según cada uno de estos elementos, porque la estabilidad económica puede que no dependa específicamente de los tres primeros, ¿sí? Después tienen una serie de controles que están definidos más adelante en los siguientes charts, que nos dicen qué tipos de control son, ¿no? Por ejemplo, hay controles de prevención, de detección, y dónde voy a poner el número de control en cada uno de estos elementos que estamos revisando en la matriz anterior. En el proceso de selección de proveedores incluye revisiones de diligencia debida, esto es un control, documentadas. El proceso incluye licitaciones competitivas, cuando sea posible, pues si tengo como cliente el gobierno, a veces no pueden ser diferentes. Y hay un titular del control, ¿no? Este es un tema ya, les diría que hasta que no tiene tanto que ver con matriz de riesgo, sino que tiene que ver con cómo mitigo yo un riesgo determinado y cómo lo controlo. Así sucesivamente lo pueden ver en los siguientes charts. Tengo código de conducta de la Unión Europea. Este es un ejemplo tomado de una compañía española. Hay descripciones de los trabajos a seguir. Dentro de un departamento de compras ustedes van a tener, al proveedor se le pide que tenga una descripción de las funciones que tiene que cumplir según las órdenes de compra. Y después, en el punto 5, en el control 5 tenemos, en el control 5 tenemos la participación del gerente de compras en la selección del proveedor. Es decir, este es un ejemplo de departamento de control donde está definido que el gerente de compras va a dar el ok definitivo en la selección de un proveedor que seguramente lo debe haber hecho un analista de mercado con prioridad, con anterioridad. Y siguiendo con el modelo, aprobación de compras, estos son sistemas internos de esta compañía, no lo tengan en cuenta, hagan de cuenta que son los sistemas de compras, están aprobados en el sistema. Los contratos estándares incluyen estándar de calidad, nivel de servicio y quién es el titular de ese control, e inspecciones de calidad que se hacen internamente, y el gerente de selección de proveedores, en este caso, es el responsable de ese control. Bueno, la presentación va a dar, les voy a pasar después unos direcciones de internet donde tienen las herramientas que pueden consultar. Esto es la fábrica de pensamientos del Instituto de Auditoría Interna de España, los ejemplos que estamos viendo son de ahí, y un blog de auditoría interna de donde mi compañero Gabriel sacó estos ejemplos. ¿Sí? Bueno, Guillermo, sí, ay, no tengo cámara. Soy Gabriela Castiglioni. sí. Te quería hacer una consulta. Si un segundito te podés parar sobre el slide 12. Ah, bárbaro. Bueno, y después esos controles, discúlpame, esos controles 1, 2, 3, 4 hasta el 14 son los que vos vas, son los que desarrollás en las slides siguientes. Ah, bárbaro. Exactamente, acá lo tienen como número de control 1, 2, en este siguiente es el 3, 4, 5, acá llegamos hasta el 8, los demás Sí, no están está bien. desarrollados en el ejemplo. Exacto, sí. Bueno, Guillermo, yo te quería contar, nosotros tenemos una matriz muy parecida, la llamamos matriz de controles, y adicionalmente lo que le agregamos, además de decir, bueno, si es un control preventivo, detectivo, si es manual o automatizado, y quién es el responsable del control, también le agregamos a esa matriz, le agregamos la frecuencia del control, cuando se hace, por ejemplo, con cada contratación. Y hay otras cuestiones, por ejemplo, que no son con cada contratación, sino solamente por ejemplo, se presentan muchos proveedores y se define que por los papeles que presentó, algunos administrativamente no son aptos. Entonces, a otro control no llegan todas las contrataciones, sino solamente de acuerdo a las ofertas aptas, ¿no? Entonces vamos describiendo cuándo es el control y cómo queda documentado, que eso también es importante para la auditoría.
Y lo que yo te quería preguntar, ¿no? Porque nosotros estamos en la empresa que trabajo yo, se llama Centrales de la Costa, y tenemos nosotros un comité de riesgo, pero recién son sus primeros años, entonces es incipiente el sistema que tenemos, ¿no es cierto? Y lo que cada una de las gerencias es la dueña de su matriz de riesgo, y lo que hacemos se trabaja en la empresa a nivel de riesgo inherente, ¿no? Independientemente de los controles que tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, también veníamos medio flojos con los controles, ahora los estamos fortaleciendo. Y el riesgo, digamos, residual sería aquel, o bueno, tal vez tenga yo un problema, ¿no?, de interpretación, porque entiendo que algo son riesgos comerciales, que son los riesgos que la empresa decide correr, pero lo que yo tenía entendido que el riesgo residual es aquel que tenemos luego de aplicar los controles. Sí. ¿Es incorrecto lo que pienso? No, es correcto. Es decir, cuando vos decís luego de aplicar los controles los vas a aplicar sobre lo que vos definís que vas a controlar. Entonces, el riesgo residual te va a quedar en donde vos no definiste ningún control. Y en teoría, si el trabajo está bien hecho, eso donde vos definiste que no tenés control, no debería tener un impacto de negocio tan alto como lo que sí estás controlando. Pero sí, es correcto lo que decís, porque yo tengo un tema con lo que es riesgo, valor residual e inherente y todo eso, porque la verdad que cada vez escucho más gente que habla de distintas cosas de eso. Pero lo que la terminología, por lo menos los libros que yo he leído, hablan es la diferencia que hay entre lo que se controla y lo que dejas sin controlar. Que es más o menos lo que vos me estás diciendo, así que está bien lo que estás haciendo. Porque lo que pienso que a nosotros nos puede servir para auditoría es la matriz, por supuesto, de riesgos que cada una de las gerencias tiene y que auditoría puede identificar otros riesgos que la gerencia no quiera tener identificados, porque ellos también son muy pillos, en el sentido de que ellos van a por ejemplo, a mí me pasa con una gerencia que tenemos, que ella identifica el riesgo cuando ya tiene el plan de acción. Si no, no lo quiere tener registrado en su matriz, porque claro, tiene alta probabilidad, alto impacto y todavía no definió un plan de acción. Después los planes de acciones está bueno porque se aprueba todo el comité. Pero lo que yo quería decir es, para poder, los controles tienen que ser probados y ahí es donde entra auditoría interna, ¿no? Entonces, tal vez si es una empresa más grande con experiencia, que ya prueba los controles, esas matrices de riesgo podrían tener un riesgo menor si uno va probando los controles. Sí, a ver, de vuelta, el control, el riesgo es inherente, es decir, el impacto del riesgo es inherente y es lo que puede acontecer. Ahora, si vos tenés un historial de controles que son efectivos, lo que estás diciendo es, mira, en este riesgo que tiene un impacto alto, porque si se da me va a destrozar, mis controles están funcionando. Ahora, eso no quiere decir que dejes de controlar, ojo. No, pero eso me modificaría la frecuencia. Tal vez no la hago anual, la puedo hacer en 2 años. Yo te voy a decir, y acá ya entro en temas más específicos, ¿no? ¿Cómo se mide la frecuencia de la ejecución de un control en una compañía grande? Se mide cuando vos tenés un control, decís, ¿qué cantidad de veces este control se ejecuta en un día? ¿En un día, o en una semana, o en un mes, o en un año? ¿Qué sé yo? La aprobación del balance se hace una vez al año, o sea, es un control que se hace una vez por año. Pero si vos tenés temas que, qué sé yo, haces chequeos de control de cobranza de caja, y podés hacer uno por día o podés hacer varios. O controles de facturación, ¿viste? Estás mirando que las facturas que emitís sean correctas. Y haces tantas veces ese control como veces emitís la factura. Entonces, eso te define la frecuencia de un control. Y eso lo que te va a definir es el tamaño de las muestras que tenés que tomar para controlar ese riesgo. Porque de vuelta, si vos tenés algo que se hace una vez por mes, en un ciclo operativo vas a tener 12 eventos de control.
¿Cuántos tomás para auditar? Y probablemente tomes 1 o 2 y te alcance. Ahora, si estás hablando de facturas y emitís 2000 facturas por año, y probablemente tengas que tener una muestra un poco mayor. Pero ahí ya estás entrando en cómo controlás. No sé si me seguís con esto. Sí. Vos relacionás la efectividad del control con, con el alcance de la auditoría. Claro, la efectividad del control es la cantidad de veces que el control detecta blanco o negro, es decir, si está bien o está mal. Ese es efectivo, y que no se me pase nada. Que un control sea efectivo no quiere decir que el proceso esté funcionando perfecto, porque si un control súper efectivo es un control que detecta todos los problemas que hay, y cuando vos mirás el reporte de control, te tira un reporte con 50 problemas, ¿viste? Decís, mi Dios, ¿qué está pasando? El control te los detecta. Ahora vos tenés que ir a la segunda parte, que es, una vez que tengo un problema de control, tengo que entender por qué está pasando, y mi plan de acción tiene que dirigirse a la raíz de ese por qué, no a solucionar, ¿viste? Ahí sería un picture completo de efectividad, digamos. Yo diría que es efectivo porque detecto todo, tengo un buen plan de acción para todo lo que detecté, y mi plan de acción está realmente dirigido a la causa raíz del problema, y no a resolver el problema en sí. Pues ese es un problema muy común de parte de todos los process owners. Cambia la mentalidad. Cambia la mentalidad. Dijiste un tema que yo me olvidé de mencionar, que es quién hace la matriz de riesgo. La realidad es que la matriz de riesgo la tiene que hacer cada departamento, cada dueño de proceso tiene que establecer la propia. Y los process owners, o los dueños de proceso, la verdad que siempre son medio renuentes, por decir, a hablar de la verdad. Para ellos está todo bien, no tengo problemas, no, yo no tengo riesgos, no pasa nada, ¿viste? O sea, porque eso les implica tener un sistema de control más reducido y que no le presten tanta bolilla a lo que está pasando. Pero bueno, ahí está la lucha interna de auditoría interna, diciendo, no, mira, a mí me parece que vos acá tenés un riesgo más alto, lo tenés que manejar diferente, tenés que testear más, o tenés que poner más controles, lo que fuera. Esto va a tener que ver con el resultado de una auditoría, ¿no? Agrego un comentario, perdón, sumando lo que decía Gabriela y lo comentaba Guillermo. Hay muchas organizaciones, y que para mí sería ideal, que tienen definido un umbral de riesgo. Entonces, todos los riesgos que tienen por arriba de ese umbral son necesarios mitigarlos. Cada organización es distinta, hay algunas que asumen más riesgo que otras. Entonces, eso es adaptable a cada organización y a cómo ve la organización ese umbral, ¿no? Hay empresas que no soportan riesgos, entonces extreman controles, y hay otras organizaciones que son mucho más flexibles, y para lo que uno es de muchísimo impacto, para el otro dice, bueno, yo lo asumo. Sí. Y eso tiene que ver con el recurso que tiene cada entidad para afrontar el riesgo. Es decir, hoy en día yo creo que los recursos son cada vez más escasos, es decir, el presupuesto que se le asigna a tema de control es el más bajo, y los dueños de proceso tienen que hacer malabares para ir viendo cómo lo que es residual va creciendo cada vez más, porque no lo pueden controlar, ¿no? Yendo a los ejemplos que vos comentás, Sebastián, a lo que vos decís, en industrias, por ejemplo, lo que es bancos son entidades extremadamente reguladas, y quizás sean las que tienen los sistemas de control más potentes, más fuertes, más extensos e intensos en muchas áreas, porque manejan un tema económico que tiene que ver con el dinero de una sociedad, que casi les diría no admite riesgos. Es decir, normalmente los sistemas de control de los bancos son mucho más fuertes que los de una empresa comercial común. Yo creo que hay bastante gente que trabaja en bancos, quizás haya alguno en la charla actual, y seguro que puede dar fe de eso. Guillermo. Una pregunta, Guillermo. Sí. Desde la práctica, para vos, ¿qué es lo más dificultoso, o lo que más te cuesta para armar este tipo de matrices? Mira, el armado de la matriz, lo que más cuesta es, una vez que uno la define, vendérsela a la gente que va a escuchar la matriz y que te van a empezar a preguntar por qué pusiste esto acá y no allá. Y la realidad es que acá, en esto, tiene que ver con los métodos que usaste para definir dónde los pones.
Si estás usando métodos matemáticos, realmente ayuda mucho, porque vos decís, el método que hemos estado haciendo durante X años me dice que si da entre el 5 y el 10, lo tengo que poner a la mitad. Y ahí está, y siempre fue así, chau, y no se discute más, por más que les guste o no. Ahora, el tema es cuando yo pongo un riesgo que digo el impacto es medio, y la verdad que no tengo una explicación contundente de por qué lo puse en el medio, pero puedo decir que no es muy alto porque si ocurre la compañía no va a quebrar, o es muy bajo y nadie se va a dar cuenta. Muchas de las maneras de medirlo tienen que ver con el porcentaje de ganancia de la compañía que está comprometido con el riesgo. Es decir, si yo digo, si ocurre esto, el 3% de la ganancia de la compañía se va a ver comprometido, y eso me puede ayudar a decir que ese riesgo es alto. Ahora, la siguiente pregunta que puede hacer cualquiera es cómo llego yo a determinar que esto va a impactar el 3%, ¿sí? Y ahí puedo manejar estadística. Por ejemplo, si yo tengo que hay un 4% de la facturación que sale mal, y digo, bueno, ¿dónde se puede dar el 4% de la facturación? ¿Qué valor tiene? ¿Es el 4% de la facturación total? ¿O estos problemas se dan en facturas muy chiquitas? Porque si se dan en las facturas más grandes, estoy frito realmente. Sí es verdad que si sigo fallando en facturas grandes, voy al muere. Ahora, acá entro en una manera de auditar que tiene que ver con metodología. La IBM, por ejemplo, audita en función de lo que se llama risk basis, es decir, no revisa todo, sino que te toma, por ejemplo, el proceso de facturación, 10 millones de facturas en el año, y te toma las 400 facturas más grandes. Y esas 400 facturas seguramente que explican el 75% de la facturación total, y es ahí donde aplica controles. Si las demás están fallando, y so sorry, ¿viste? Lo lamento mucho, pero lo voy a ver de otra manera. Y esta es una manera de trabajar de hacer testeos basándose en riesgo, en testear por riesgo, y no testear así aleatorio, digamos. Yo puedo tomar el universo completo de facturas, elegir 50 facturas al azar, y reviso esas 50 facturas sin importarme cuál sería el impacto de cada una de ellas. Es una manera diferente de sacar una conclusión. Gracias, Guillermo. Ahí Ricardo tiene la mano levantada, no sé si quiere comentar algo. Sí, gracias Sebastián. Guillermo, buenas tardes Hola. a todos. Bueno, yo soy de Bolivia y justamente trabajo en el tema bancario. Bueno, como tú decías, Guillermo, el sistema bancario creo que además del de seguros, es uno de los más regulados. Y nosotros acompañamos a las unidades de auditoría interna en la implementación justamente de auditoría basada en riesgos. Entonces, lo que nos ha ido muy bien es trabajar sobre estándares, ¿no? El primer estándar con el que hemos comenzado a trabajar sobre el concepto de matrices de riesgo es justamente un estándar que ya es muy antiguo, hasta obsoleto te diría, pero es el primero y único que lo he visto como un estándar, es el 17799, que lo pueden buscar ustedes en internet, que nace de un estándar previo australiano neozelandés del año 97, si no estoy mal. De ahí es que nosotros nos abocamos a manejar justamente la ISO 31000, que nos da muchos parámetros, y sobre todo la ISO 73, que ahora se está actualizando, sobre los conceptos que tú manejas. Entonces, eso nos ha permitido justamente estandarizar parámetros y conceptos de riesgo inherente, riesgo residual, el control o la respuesta al riesgo. El tema, por ejemplo, que tú decías que no hay riesgo cero, efectivamente, un riesgo cero no es prácticamente riesgo, en términos generales o teóricos. Y también la aceptación de un riesgo, que en muchos casos sí se acepta como un apetito al riesgo, en algunas situaciones, sobre todo financieras, en ámbitos como por ejemplo el tema de prevención de lavado de activos, tú no puedes declarar en tu política de riesgos que aceptas un nivel de tolerancia de 1%, por ejemplo, ¿no? Porque estás exponiendo a un nivel de riesgo reputacional tremendamente, y por lo tanto, más la norma de FATCA y la UIF y todo eso, te pueden estrangular. Por el otro lado, también tomamos en cuenta la actualización de las 3 líneas de la auditoría interna. Ya no tomamos las 3 líneas de defensa, sino eso porque ya ha sido cambiado por el instituto. Y esto nos da un nuevo enfoque para la segunda línea principalmente, para que se aboquen más a controlar la parte operativa de lo que son riesgos o propios de los dueños del proceso.
Y en cuanto a la auditoría interna, y esto en relación al comentario que hacía Gabriela, trabajar con muchas matrices de riesgo es un riesgo, propiamente dicho, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar primero con una metodología muy básica, tal vez, o sea, básica en el entendimiento para lo que se quiere hacer. De ahí bajamos a modelos econométricos, proyecciones de pérdida esperada y todo eso que se puede manejar muy bien. Y también hacemos auditoría con inteligencia artificial. Entonces, de esas facturas que tú dices, las trabajamos todas. Y todas con un comportamiento en cuanto al cliente, al monto, la frecuencia, la fecha, la hora de compra, quién la vendió, qué compraron, todas esas cosas nos da una tendencia que nos puede dar ya una proyección de lo que puede fallar o lo que puede ser un fraude. Ya no trabajamos en netamente un control posterior, como fue un concepto erróneo que se conceptualizaba mucho en la auditoría, sino más bien en un apoyo a la gestión de gobierno, a la gestión de riesgos y al control interno. Y básicamente porque al ser la auditoría interna uno de los paralelos gerenciales, y me refiero a que conoce mucho el negocio, igual o mejor que el gerente, puede comenzar a proyectar sistemas de control automatizados, lo que es la auditoría continua. Y luego la auditoría continua o el trabajo de auditoría es ver qué hace el dueño del proceso cuando un elemento, ¿no?, se expone en una matriz de riesgo integral, porque ese es el concepto que manejamos, integral, ¿no?, que puede estar vinculado, por ejemplo, si voy a hablar de entidades financieras, los riesgos no van solos, ¿sí? Se puede exponer un riesgo en primer lugar, por ejemplo, un riesgo de crédito porque ha habido la subida del precio de la gasolina o del azúcar o lo que sea, se expone un riesgo, pero alineado a ese riesgo van riesgo de liquidez, va riesgo de solvencia, va riesgo reputacional, lo que tú también señalabas, el tema de la regulación. Para nosotros es un riesgo de sobreregulación que tiene el sistema financiero, porque le cae el Banco Central, le cae la Superintendencia, le cae impuestos, le cae el Ministerio de Trabajo, y entonces tienen ya una pérdida esperada por cada norma que se emita. Y eso hemos sacado una estadística del costo anual que tiene que invertir cada organización para adecuarse a los marcos normativos. En conclusión, no para hacerlo muy corto, antes de hablar de probabilidad de impacto, tenemos que identificar posibilidad. Y en la medida que tengamos posibilidad, entramos a establecer una probabilidad. Y para esa probabilidad y para ese impacto tenemos una ISO, que es la 31010, que nos da muchas metodologías, ¿no? Como sugerencias, como las que tú decías, que podemos entrar en un Monte Carlo, posiblemente hasta una encuesta, o diferentes técnicas. Entonces, toda esa alineación de estándares nos ha acompañado además en la solvencia de escribir manuales de auditoría en la cual ni siquiera la superintendencia puede observarlos, porque estarían observando un estándar. Y eso ayuda mucho al auditor para no solamente afrontar a un regulador, sino para tener un peso equilibrado, por ejemplo, con las unidades que tratan de esconder lo que comentaba alguien, ¿no?, que están mal en algún lugar y solamente sacan su riesgo cuando ya tienen su plan de acción armado, y eso obviamente no es correcto. Entonces, sabemos que la declaración de errores en las áreas va a ser inviable en la medida que no tengamos madurez organizacional. Y otro tema importante también sobre esto es la madurez de control. Es la frecuencia del control, el nivel de automatización del control y sobre todo la efectividad del control, la que hay que medir para ver qué tanto puede ese control bajar el riesgo inherente a un riesgo residual sobre el cual se toma la decisión si se va a seguir con esa actividad o no. Entonces, creo que a lo que tú dices, Guillermo, acompañar en los estándares que les he señalado puede ayudar mucho a que la planificación, el diseño de las matrices de riesgo en auditoría y el uso de herramientas como inteligencia artificial, no sé, lenguaje Python, cosas de ese tipo, ayudan un montón para ya saber esa cuantificación de la probabilidad de ocurrencia futura, y no dejar pasar elefantes blancos, ¿no?, en números chiquititos. A eso voy. Gracias, Guillermo. No, por favor, genial todo lo que dijiste, porque, bueno, en el mercado donde yo estoy, en la empresa donde yo trabajo, IBM se especializa en inteligencia artificial y es uno de los temas a futuro, digamos. Lo que pasa que les voy a decir, por lo menos lo que yo veo en auditoría interna, es bastante complicado el generar
los parámetros y las lógicas de inteligencia artificial. Desde ya que hay mucha facilidad de data mining, hay mucha facilidad para ir identificando los elementos en un universo de casos, de transacciones, para ir identificando las que podrían tener un problema. Pero bueno, eso que decís de inteligencia artificial, data mining, Python y todos los sistemas, realmente es la auditoría del futuro eso, ¿no? Lo que sí que, bueno, quiero pensar que todavía el ser humano va a ser necesario, porque si no va a ser apretar botones y generar programas, y va a ser todo un tema de programación que me niego a pensar que sea eso únicamente, ¿no? Hay un tema que, bueno, en lo que es matriz de riesgo, en general, el tema fraude, no es que no se tenga en cuenta, pero es un capítulo aparte, ¿no? Es decir, es muy raro que en una matriz de riesgo vean la palabra fraude, porque la verdad que un fraude puede ocurrir en cualquier parte, y es muy difícil establecer un sistema de control para detectar un fraude. Una de las condiciones del fraude es que tiene que haber colusión, y les aseguro que no hay control de auditoría que pueda detectar eso. Es decir, un ojo avisor o alguien que está mirando algo que no debería estar pasando. Esa es la manera que se descubren los casos, pero por sistema de auditoría es muy difícil. De hecho, yo nunca vi uno. Pero bueno. Te hago la última pregunta, que estamos medio justo Sí, sí. Oscar pregunta relacionado a lo que decía Gabriela, si puede utilizar una matriz de riesgo inherente que la realiza un comité y hacer una matriz con riesgo residual como departamento de auditoría, atendiendo que auditoría evalúa el control. Sí, como hacerlo podés hacer, porque ¿qué pasa? En la matriz residual, la inherente te va a mostrar, a ver, esto que estoy hablando, ¿qué riesgo tiene en el proceso? Antes de aplicar cualquier control. Y la residual te va a dar la misma foto, pero una vez que una vez que se ejecuten todos los controles que en teoría voy a instalar o implementar, ¿qué es lo que queda? Entonces puede que alguno quede muy chiquito. Lo ideal sería que lo que está de alto impacto, alta probabilidad, quede chiquito, que todo se achique, digamos. La ventaja de aplicar una matriz de riesgo residual es que si hay algo que está mal hecho, va a surgir. Va a quedar casi como que el residual es igual al inherente, y en el único lugar donde puedo explicar eso es si tengo algo de muy baja probabilidad y de muy bajo impacto. Es en el único lugar donde podría aceptar que eso ocurra. Pero sí, sería muy útil eso. Ahora, si tienen tiempo de hacerlo, fantástico. Mariano acá quiere hacer una pregunta, no sé si Mariano querés abrir el micrófono. Buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería hacerte una consulta, voy a tratar de ser breve, del proceso de inventarios, porque si bien es un solo proceso en sí, en la compañía tengo que controlar 8 locaciones, es decir, 8 plantas, y generalmente lo que yo hago es lo llevo de lo general a lo particular, ¿no? Digamos, como hace auditoría externa, viendo donde tengo mayor concentración de stocks, y armo yo primero la matriz de riesgo, para luego verlo con cada process owner, en este caso son los gerentes de cada planta, y en ese caso lo que hago es miro las diferencias de inventario, los impactos, ¿no? Explicaciones que dan ante las diferencias, si reportan inventarios cíclicos, bueno, si ya tienen definida la política de inventario y la cumplen, la capacitación de cada responsable de almacén, bueno, y a partir de todo ese análisis, luego defino las frecuencias de las auditorías internas. Tengo el caso de una planta que siempre tienen diferencias de inventario y bueno, me resisto un poco a minimizar esa frecuencia de control. Ya hice análisis del circuito, ¿no? Donde detecté deficiencias dentro del mismo y se pusieron planes de acción. Pero con esto que te cuento, en general no sé si estaría bien enfocado o cómo lo ves. Mirá, a ver, creo que lo que acabas de explicar de una planta que sigue produciendo diferencias, está bien que continúes revisando ahí. Ahora, ignoro, no pretendo que me lo digas, qué empresa trabajás, pero vos debes tener un inventario de productos que tiene un cierto valor estratégico cada producto. Vos podés tener productos terminados, que qué sé yo, no sé, si es un sachet de leche, por decir cualquier cosa, y sí, yo no puedo perderlo, ¿viste? Pero no es lo mismo que si produzco automotores y estoy hablando del inventario de computadoras que voy a instalar en cada auto. Es decir, si vos podés hacer una diferenciación de tu stock y concentrarte en aquello que es estratégicamente más importante, vos podés poner más foco en las áreas de mayor valor, digamos, ¿viste? Esa es una manera de concentrar esfuerzo
si es que tus esfuerzos son limitados. Sí. Me sorprendería que me digas que vos podés hacer la cantidad de auditorías que quieras, en los momentos que quieras, y que puedes auditar todas las plantas las veces que quieras, porque creo que nadie hoy No, por hoy hace una cosa no, así. no, para nada, exactamente, es lo que ya habías citado vos, los recursos totalmente limitados, y a partir de ahí donde digo, bueno, esta planta se auditará de nuestra parte año por medio y mayor frecuencia en aquellas donde con más, no sé, stock crítico, mayor valor, más Sí, sensibilidad con los sí, análisis, le pones más sí. foco. Ahora de vuelta, tenés que evaluar de qué inventario estás hablando, para internamente en tu compañía, para justificar por qué volvés a una, o también podés decir, mira, esta la voy a dejar porque todo lo que produce son commodities que la verdad que está bien, no los tengo que perder, pero me voy a dedicar en aquella otra que produce algo mucho más valioso, o que te produce algo que tiene más valor de venta, o que produce algo que tiene más margen de ganancia. Más margen, claro. Exacto. No sé, ese es una, digamos, un approach, una manera de acercarte y de definir. No, no está escrito cuál tiene que ser la correcta, ¿viste? Claro, perfecto. Sí, tiro este caso en la mesa de una forma de decir, porque como tengo desperdigados stocks por todo el país, digo, bueno, a ver, para contarlo Sí. un poco, ¿no? Sí, y no te Genial. quiero preguntar cómo hiciste durante la pandemia para controlar el stock, porque nadie podía visitar ningún lado, y fue uno de los temas de auditoría interna que hacer con los inventarios físicos, ¿no? Sí, bueno, creo que todos con los colegas acá aprendimos un poco que se podía auditar a distancia, Sí, auditoría externa, bueno, lo ha hecho a través de Zoom, muy sí, complicado todo, sí, pero sí, sí. bueno, reportando los inventarios cíclicos, eso sí, y con los intervalos definidos, medianamente, después cuando quedamos en el anual, pudimos confirmar que no hubo, bueno, o cómo venían los controles, digamos, pero sí, fue una complicación de todos. Sí, seguro. Genial. Bueno, muchísimas gracias, No hay de qué, Guillermo. no hay de qué. Gracias. Pues Sebastián, no sé si hay más preguntas. Yo tengo tiempo, no tengo problema, pero supongo que muchos tendrán cosas que hacer todavía, así que. Comentarios agradeciéndote por la exposición, me sumo, muchas gracias Guillermo, muy clara la exposición, muy buena. Aprovecho también para agradecerle a Gabriel, que lamentablemente no pudo participar, pero sí estuvo activamente participando en el armado de la presentación. Bueno, Invitarlos al resto de los integrantes del comité a que se animen a exponer. La verdad que está muy bueno escucharlos, creo que hay gente de mucha experiencia dentro del comité, así que está muy bueno que puedan compartir los conocimientos, ¿no? bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad y bueno, trabajaremos más en otra oportunidad con otro tema. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Les recuerdo la próxima charla en mayo, vamos a estar hablando sobre el informe de auditoría interna. Nos va a exponer Edgardo Alifano, así que bueno, en estos días vamos a estar promocionando en las redes del instituto, si se pueden sumar con compartir y demás, les agradecemos. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima. muy bien. Chao, adiós, muchas Muchísimas gracias. Chao. gracias.